caso cerrado. Bueno, pues aquí estamos de vuelta y vamos a recibir al próximo caso de hoy con la cita del escritor irlandés James Joyce, que dice: Dios creó el alimento, pero el diablo a los cocineros. ¿Qué pasa en los litigantes? Lo que más me duele de todo esto es que por ser buena, mi vida se ha convertido en un infierno. Todos los días se aprende algo, pero de lo que sí estoy convencido es que Dios pone todo en su lugar. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Ok, vamos a ver. Galilea, usted es la demandante del caso. Así es, doctora. Bueno, pues dime quién es Miled, por qué lo demandas y qué pides para resolver este caso. Mire, doctora, Miled es un chef con quien yo trabajé mucho tiempo, ¿verdad? Él es un ex compañero mío y en ese entonces yo trabajaba para él, ¿verdad? Entonces yo lo estoy demandando a él por una cantidad de $100,000 por daños y perjuicios. ¿Por qué? Bueno, doctora, por lo que pasa es lo siguiente. Hace 4 años yo trabajaba para él. En ese entonces, doctora... Pero, espérate, ¿tú trabajabas para él en qué? ¿Él tenía él era un dueño catering company? ¿Qué tenía? Él era el dueño de un restaurante Ok, por la él playa. era dueño de un restaurante. Sí, ¿Y así tú es, doctora. trabajabas en qué capacidad? Yo era ayudante de la cocina. Lo que pasa es que yo sufría de problemas de identidad. Yo no sabía si yo quería ser hombre, si yo quería ser mujer. Yo no sabía lo que estaba pasando, entonces yo entré en una depresión muy fuerte, doctora. Y todos los días yo iba al trabajo triste, pero yo como quiera siempre tratar de hacer mi trabajo, ¿verdad? Porque con eso yo aspiraba a ser un chef. Bueno, un día estábamos en la cocina y él empieza a gritarme, ¿verdad? Y ahí mismo yo le entregué el video a la gente de producción para que ustedes lo puedan ver. Vamos a ver la evidencia, señor director. Mire, señora, ahí se muestra ¿Pero donde cuál eres tú ahí? yo soy el del traje negro. Ah, el del traje negro. Y él se voltea para decirme que yo soy un que yo no sé Eso no cocinar. es así, doctora. No, sí es Después verdad. tú me explicas. Pero ahí sale claramente que él me empezó a atacar. ¡Oh! Y una explosión en la Así cocina. es, doctora, una explosión. Después de eso, doctora, yo ya no tuve trabajo. Yo tuve que empezar a vestirme para poder trabajar. Ese fue mi trabajo, hacer shows transvestis, para poder pagar la escuela, para poder ser chef. Ok. Ya después de que yo consigo pagar toda la escuela, yo ya me sentía realizada porque yo empecé a transformarme, yo empecé a ser Galilea. Yo empecé a trabajar para uno de los restaurantes más prestigiosos de aquí de los Estados Unidos. Entonces, fue en ese momento cuando yo me di cuenta que iba a haber un concurso donde el premio iba a ser un galardón de $10,000 para la mejor chef transgénero menor de 25 años aquí en los Estados Unidos. Entonces fue yo cuando dije, ¿sabes qué? Yo en el pasado me porté muy mal con Miled, entonces yo le marco a él y le digo, Miled, ¿te acuerdas de mí? Soy Corpus, porque antes ese era mi nombre de antes, ahora yo soy Galilea. Dice, sí, se me acuerdo de ti, ¿qué quieres? No, espérate, yo no quiero pelear contigo. Así como le dije, yo te llamo porque te quiero ofrecer una propuesta. Yo quiero ganar un galardón y yo sé que tú eres un chef a la extensión de su palabra. Yo sé que tú me puedes ayudar a mí y yo sé que él estaba pasando por unas malas rachas porque después de esa explosión él perdió su restaurante y ya jamás se pudo recuperar. Entonces, doctora... Lo llama y él accede. Sí. Yo le llamo. Empezamos a trabajar, duramos un año trabajando juntos y luego yo le comenté a él del galardón que yo quería ganar y todo eso. Entonces empezamos a preparar una receta especial. Ese es un plato que se come por todo el mundo. Se llama pato a la naranja. Entonces yo lo preparo así. Yo lo preparo con soya, con miel y con cola. Y obviamente el plato es dulce. Yo siempre como la chef me encargo de preparar el pato y la salsa. Ese día él fue el crítico al restaurante y escupió la comida. Yo estoy pensando algo y aquí tengo una evidencia. Pero, ¿y por qué fue lo que dijo el crítico? Bueno, aquí está, señora. No sé. Bueno, a ver, acércame lo que dice, porque yo te pregunto y tú no me quieres decir, me das la evidencia. Ok, Aquí está. Déjame ver qué dijo el crítico. Ok, dice aquí el crítico que fue una experiencia amarga. Así es. La chef Galilea presentó el pato al orange. El pato estaba horrible al paladar y se notaba claramente que había naranja agria
que es una vulgarización de las recetas tradicionales, Así es, doctora. ¿no? Y en mi opinión personal, esta chef está concentrada más en su imagen que en la calidad de su comida. Parecía un carnaval y no un restaurante. No lo recomiendo. Wow. Sí, yo sé, declaraciones muy fuertes, doctora. Sí. Pero aquí en el otro fue porque yo le digo que yo pienso que él hizo algo contra mí, doctora. ¿Por qué? Porque nosotros en el restaurante jamás compramos naranjas agrias, jamás. Y ese día, precisamente, él sí compró naranjas agrias. También compró naranjas dulces, ¿verdad? Pero precisamente por eso yo pienso que este estúpido Lo hizo algo para intencionalmente, así es, doctora, para dañar tu para reputación verme en el y piso el como premio. una perra. Ok, perfecto. Como lo que él dice que fui antes, Perfecto, doctora. ya hablo Vuelve a tu mucho, ahora podio, puedo hablar vuelve a yo, tu claro, podio. ¿verdad? Primero, antes que nada, doctora Polo, todo lo que ella está diciendo no es así. En un 99% de lo que dice está totalmente equivocado. Bueno, equivocada, no sé qué es lo que tiene Soy ella. mujer. Exacto, lo que seas. Primero que nada, yo preparé la salsa bajo los mismos estándares que siempre se ha preparado en el restaurante. No hubo ningún tipo de variación. Segundo, cuando yo la recojo a él o a ella o lo que Ella, sea, estúpido. lo recojo de la calle y le doy empleo en el restaurante donde yo trabajaba y que había heredado de mis abuelos desde hace muchos años, primero que nada. O sea, la realidad del tema es que yo le enseñé todo lo que tiene que ver concerniente a una cocina. En este caso, el día que pasa la situación que usted vio en el restaurante fue porque él llegó una vez más borracho y drogado al trabajo. Todo ese tema, toda esa parafernalia que él habla de que la identidad sexual, de que no sabía quién era, es mentira. Él era drogadicto, borracho, Es y mentira. yo a pesar de eso lo mantenía trabajando en mi restaurante. Porque a pesar de todo era una persona que yo le había enseñado y que de O una tal u vez otra te manera, gustaba. de Ya, una u otra silencio, manera, Aves. de una u otra manera, era para mí importante que surgiera, ¿verdad? Ok. No botarlo a la calle después de que le había tendido la mano. Claro. Obviamente, sin embargo, ahí tiene producción la foto en la cual muestra cómo quedó el restaurante. El restaurante quedó totalmente quemado. El restaurante quedó así y la aseguradora, al ver el video que ustedes vieron anteriormente, pagó. no me pagó. Claro, porque fue culpa de ustedes. Obviamente, no me pagó porque fue un perjuicio causado por nosotros. Ok. Quedó en la calle totalmente, restaurante quebrado. Al final perdí todo. Es verdad, él vino y me llamó para trabajar con él en su nuevo restaurante. por favor. Yo todavía no me había levantado y obviamente vi eso como una oportunidad y ya yo no tenía rencor. Había pasado muchísimo tiempo, doctora. Realmente Ok. no... uno tiene que aprender a dejar pasar un poco las cosas. Si Ok. no, no puedes vivir, obviamente. Entonces fui y me puse a trabajar con él en el restaurante como subalterno a él. Ok. Un chef de cocina, un chef principal de cocina, tiene como obligación moral, como obligación profesional, realizar sus respectivas labores, entre las cuales hacer los pedidos de las compras, vigilar a todo su personal y este esperpento que usted ve al lado, lo que es ese show de personas, porque realmente es un show como usted lo ve. Ni Es un siquiera show, tengo que estúpido, explicar. tú Tengo que eres un explicar. ¿Quién hizo la orden esta de alimentos? Precisamente Estúpido, la un show. hice yo, Tu pero era abuela, responsabilidad de ella. Ok. ¿Entiendes? Ya te entiendo Era su perfectamente. responsabilidad. Sí. Yo lo hago porque no cumple su objetivo, no cumple sus labores. Perfecto. Yo cubriéndolo ante los jefes, vengo y hago mi trabajo Ok. y el que no me corresponde, Ok, ¿verdad? ¿y por qué compraste naranja En la agria? cocina habitualmente siempre uno compra productos, bueno, adquiere productos para innovar. Hay muchísimos platos dentro del menú, no solo es el pato a la naranja. Yo compré naranja agria para experimentar otro tipo de sabores africanos, caribeños, mezclar las esencias de la naranja agria con otros platos, no precisamente con el plato de ella. Ok. Primero que nada. Y como usted ve, hice la compra de las naranjas dulces. También. Si yo hubiese querido hacer algo, no compro naranjas dulces. O sea, es una evidencia totalmente fuera de sentido. Compré naranja agria, harina, azúcar, sal, compré de todo. No fue solo naranja agria. Ok. A todo este tema, el otro punto que también importa y vale la pena resaltar es que un chef profesional, y más ante una competencia que supuestamente le iba a resolver la vida. Prueba que el plato antes de servirlo. Exactamente. El señor acá presente no probó ¡Señora! su plato. Bueno, señora, como quiera favor. llamarlo. No probó su plato, Señor, tu doctora. padre, si todavía existe. ¿Por qué no probó su plato? Porque estaba pendiente en el espejo, maquillándose y peinándose. Yo hice la salsa que correspondía y la salsa que salía
cada día a Ok, pero los escúchame, clientes. pero tú preparaste esa salsa. Obvio. ¿Y por qué le echaste naranja agria? En ningún momento yo le eché naranja agria, es Allí su palabra. dice, allí Ella lo dice. está diciendo, nadie, El no hay crítico una dice. evidencia, El no hay El evidencia. crítico lo dijo. Mire, un plato se puede agriar si sencillamente le dejas la salsa ahí un tiempo y no lo revisa. Ok. Alguien puede pasar, echarle lo que ¿Tú sea, tienes no es testigo? necesario. Sí, doctora. Yo tengo Pasemos una al testigo testigo. del demandante, por favor. Idiota. Se agrió porque se quedó afuera. Sí, cómo Oh, no, por my favor. God, shut up, Sí, please. cómo no. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Tu nombre? Mi nombre es Maciel, doctora Polo. Ok. Maciel, estás aquí apoyando a la demandante Galilea. Sí, doctora Polo, yo estoy apoyando a Galilea porque yo soy exnovia de Milet. Ok. Cuando nosotros estábamos ¿Tienes juntos, miedo? cuando sucedió lo del restaurante, y eso fue algo bastante doloroso y triste para él porque era todo su dinero, toda su inversión. Pero él estaba furioso, él decía que se quería vengar. Ajá. Yo tengo aquí evidencias que Sí. prueban que él quería hacerle daño a ella. Ok, perfecto. Hace 4 años, Vamos a ver. obviamente. Lo Cuando mismo. eso pasa, Es cuando lo queda el mismo. restaurante, Ok, ya estoy que viendo. Aquí vemos mensajes de texto con fecha del año 2012, hace 4 años atrás, donde dice, mi amor, el seguro no va a pagar ni la mitad, esa p me las va a pagar. Ay, pero tarde o temprano buscaré la forma de que me las pague. Ok, testigo de él. Idiota. 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 Buenas tardes. ¿Su Buenas nombre? tardes, doctora Polo. Yo soy James. Yo trabajé en el restaurante donde ellos estaban ahí. Yo fui quien los separó. Yo fui quien estuvo ahí presente. Fui testigo de esa pelea. Más que nada, quiero decirles que Galilea nunca fue responsable en el trabajo. Ay, ¿tú qué sabes, Naco? ¿Tú qué Déjame sabes? hablar, déjame hablar. Nunca fue responsable, siempre Es la era verdad. muy exótica, se preocupaba más por su cabello, por esto y por el otro, siempre quería andar sexy y manejando todo. Jamás le importó la cocina. Siempre Qué manejaba. bueno que lo reconoces, papi, Sí, qué bueno. sí. jamás le Sexy importó la siempre. cocina, nunca. Nunca Muy le bueno importó que la lo cocina, siempre. Ay, no me importó la cocina y por eso soy una chef prestigiosa. Ok, vamos a invitar a nuestro experto, que es un chef, y vamos a pedirle su experto testimonio con respecto a esta situación. Buenas tardes, Chef Rodrigo Hernández. ¿Hace cuánto eres chef? 20 años. Ok. ¿De quién es la responsabilidad del plato final que se le sirve al cliente, al crítico, al que lo vaya a consumir? Bueno, el chef es el jefe, como su nombre lo dice. Así que la responsabilidad es del chef. O sea que en este caso en particular, antes de haberle presentado el plato al crítico, la responsabilidad de probar dicho plato era de Galilea. En ese caso sí, del chef que está a cargo. ¿Puede haberse dañado la salsa de ese pato por otra razón que no haya sido la naranja agria? Bueno, Sí, si la reducción de la naranja se hace demasiado, el azúcar de la naranja se quema Y puede ser y puede provocar un gusto amargo. De igual forma, el chef, antes de presentarle el plato al crítico, debe haber probado su plato. Lo pruebo. Decisión del caso. Te niego la demanda en su totalidad. Este era tu plato. Fue tu fallo y tu negligencia y tienes que asumir. Te niego la Doctora, demanda. pero He yo- dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respete y que Dios nos ampare hasta el próximo día y gracias. Encontró trabajo en una fábrica, yo tenía un muy buen trabajo, teníamos una vida muy cómoda, los niños estudiando, pero de un momento a otro la situación se nos vino al piso,